Cutunguango de Ensasi y La Ceiba. Alrededor del ingenio, San Ramón, había una arboleda de frondosas y verdes ceibas nacaradas, en Gundanaribé, que así se llama a estos árboles en Congo. Cuando el trabajo agotador daba un pequeño receso a los sufridos negros de la dotación, estos con gusto oían al que más tarde sería conocido como mancaperro, cimarrón de alto voltaje, rebelde bozalón negro, cuya gran capacidad narrativa lo convertía en el relator por excelencia de cuentos de su Congo lejano, de su tierra que vería cuando, según decía, volara al encuentro de su cultura a la hora de la muerte. Narraba que la ceiba, árbol sagrado que sustituyera al baobab africano, adquirió un valor inigualable en una guerra entre Ensasi y los brujos de una temida tribu de las selvas de Mayombe. Ensasi corría, o, por mejor decir, volaba en su haz de luz, en un rayo, huyendo despavorido de los polvos que sus enemigos venían soplando sobre él sin descanso. ¿Qué había hecho nuestro héroe? Le había robado un carnero a su rey, el Mani Congo, y este, sin siquiera reflexionar sobre el asunto, había mandado a un ejército de encuyos para que lo atrapara. Las ceibas, que veían a Ensasi con mucha simpatía, decidieron rápidamente y sin contradicciones darle cobija. Una de ellas surgió, abriendo su tronco de espinas para que Ensasi se refugiara en él, salvando su vida. Cuando los encuyos se acercaron, cayeron 7 rayos fulminantes y ellos, asustados, se alejaron corriendo e implorando piedad. Por eso a las prendas, además de llamarlas Ensasi, les dicen también 7 rayos en recuerdo de esa escabrosa situación.